Intervalos en la recta. En matemática es necesario tener claridad en cómo se representan los conjuntos de algunos números que hacen parte ya sea de un dominio o de un rango. Existen diferentes tipos de intervalos y se pueden representar como una notación de intervalo, como una notación de conjunto o una gráfica en la recta. Comencemos con intervalos abiertos. Características son que se utilizan los paréntesis. Esto es un par ordenado. En la notación de conjuntos se utiliza el mayor que o menor que, y los valores que hacen parte de ese intervalo se van a representar con una X. X significa todos los valores que son mayores que A, pero menores que B. A y B serían los extremos. En este caso, como es abierto y tiene paréntesis, A y B no hacen parte del conjunto, pero sí son los puntos extremos. En una gráfica, en una recta, se pueden colocar los valores de esta manera, con paréntesis o utilizando unos círculos que son blancos o sin rellenar. De esta manera se está expresando conjunto de números que hace parte de este intervalo. Están aquí dentro. Está viendo que ni A ni B hacen parte de ese conjunto. Son puntos de referencia o extremos. Intervalo cerrado. En la notación de intervalo o en el par ordenado se representan con corchetes. Significa que A y B sí entran en el conjunto. En la notación de conjunto se utilizan los símbolos menor que o mayor que. Esto me indica que todos los números que hacen parte del conjunto van a salir desde A y van a llegar hasta B. A y B siguen siendo extremos, pero en este caso hacen parte del conjunto solución. En una gráfica también se utilizan los corchetes, se utilizan unos círculos rellenos o de algún color. En el anterior, cuando son abiertos los círculos son blancos o sin rellenar, y cuando son cerrados son rellenos o de un color oscuro. También tenemos intervalos semiabiertos. Significa que uno de los dos extremos no va a pertenecer al conjunto. En este caso es abierto a la izquierda y es cerrado a la derecha. En la notación de conjunto nos vamos a dar cuenta que el extremo que está cerrado utiliza el menor o igual o mayor o igual. El igual, esta línea abajo, significa que este punto entra, este extremo entra, este número entra. Y del lado que está abierto va menor que o mayor que, significa que este extremo no entra. En la gráfica en la recta podemos observar que el lado abierto va con paréntesis o con un círculo sin rellenar, y en el lado cerrado va con corchete o con un círculo relleno. En este caso está abierto a la derecha. En notación de conjunto va a estar el menor igual o mayor igual hacia el lado donde está el corchete. En este caso dice que todos los números que son mayores o iguales, significa que la A entra o este punto entra. Pero estos números son menores que B, significa que B no va a entrar. Aquí tenemos la representación. Ya saben que lo que es corchete va ligado a un círculo con color y lo que es paréntesis va ligado a un círculo sin color. Los números o los elementos que hacen parte de estos conjuntos siempre van en esta parte de adentro. Vamos a ver lo que son los intervalos infinitos. Cómo se representan en notación de intervalos, cómo se representan en notación de conjuntos y cómo sería su representación en una gráfica en la recta. Aquí infinito va a aparecer un símbolo que nos representa infinito. Hay un símbolo para infinito a la izquierda, o sea, los negativos, y hay un símbolo para infinito hacia la derecha. Siempre el símbolo infinito va acompañado de paréntesis. En notación de conjunto, ¿cómo se colocaría? Todos los valores que son menores o iguales a A. ¿Por qué menores o iguales? Porque la A está con corchete. Y en la gráfica tenemos
que todos los valores que son menores o iguales a A, ¿para dónde van? A la izquierda, por acá sería menos infinito. Y esto se coloca con un círculo que esté relleno o un círculo de color. Aquí es por el menor o igual. La B la colocamos aquí de referencia, no hace parte del conjunto. Bueno, ahora tenemos un intervalo que viene desde menos infinito hasta A, pero aquí observamos un paréntesis. Significa que A no entra en el conjunto. En la notación de conjunto, ya ustedes saben que paréntesis va muy ligado al menor que y mayor que. Y el corchete va ligado a mayor o igual o menor o igual. En la gráfica la diferencia es que se utiliza el paréntesis o una bolita sin rellenar. Aquí sería menos infinito. La diferencia entre cerrado y abierto es que si aquí hubiese un 3, aquí también un 3, yo aquí diría que son, el conjunto es 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y así sucesivamente. Pero si aquí hay un 3, yo diría que el conjunto comienza en 2.9 y así. 2, 1, 0, hasta menos infinito. O sea, el 3 no entraría. Aquí tenemos entonces B hasta más infinito, abierto, B y abierto infinito. Aquí tenemos en la notación de conjunto, significa que todos aquellos elementos que son mayores, estrictamente mayores que B, B no entraría. En la gráfica, aquí tenemos la A como referencia, pero estamos hablando de B, se coloca un círculo o una bolita sin rellenar y los elementos estarían hacia acá, hasta más infinito, sabiendo que la B es punto de referencia, pero no entra. En una notación de intervalo B cerrado hacia más infinito, ustedes saben que el cerrado va asociado a mayor o igual o menor o igual. Aquí sería todos los elementos que son mayores o iguales a B. Significa que B es un punto de referencia, pero también hace parte del conjunto. Y la solución está hacia acá. Ahí tenemos todos los valores. Y por último, tenemos un intervalo que sería desde menos infinito hasta más infinito. Es abierto, siempre el lado del infinito debe ser abierto. Esto significa que son todos los elementos tal que los X es un número real. O sea, todos los números que existen entran en ese conjunto. Desde menos infinito hasta más infinito. No es necesario colocar las bolitas abiertas o las bolitas cerradas. Ahí está. En algunos textos ponen la recta y arriba indican con una línea. O en algunos textos ponen la recta y hacen un rayado como el que hemos venido planteando. A continuación vamos a ver algunos ejercicios, ya sea mirando una gráfica, ya sea mirando una notación de conjunto o mirando la notación de intervalo. En la primera columna vamos a colocar si el intervalo es abierto, cerrado, semiabierto o es un intervalo infinito.